El 21 de abril de 1519, tras varias expediciones, los españoles, esta vez capitaneados por Hernán Cortés, habían llegado a la costa de la actual Veracruz. Cortés, habiendo huido de Cuba por su rebelión a Diego Velázquez, por lo cual podría ser condenado a la horca, tomó una decisión y ordenó a su ejército que hundiera los barcos, condenando a 600 conquistadores a un viaje en el cual solo había una opción: conquistar el Imperio Mexica. Pero, ¿cómo fue posible que 600 personas conquistaron un imperio de 7 millones? El historial. Volviendo a la pregunta, una de las cosas que suelen ignorar los políticos activistas antiespañoles es que aunque la civilización española era mucho más avanzada a la que en ese momento estaba en América, pues ellos tampoco contaban con armas de destrucción masiva. Era totalmente imposible con la tecnología de esa época que ese número tan pequeño de personas pudiera conquistar el Imperio Mexica. Pero, ¿cómo pudieron hacerlo? Pues... al escapar de Cuba, Cortés y los demás conquistadores viajaron a Yucatán, parando en Cozumel, donde contactaron de manera amistosa con una decadente civilización maya, encontrándose a Jerónimo de Aguilar, un español que había desaparecido en una expedición. Los españoles siguieron su camino a la ciudad de Pontocha, donde según anteriores exploradores, los habitantes eran sumamente amistosos. Pero esta vez los pobladores atacaron a los conquistadores, donde miles de mayas lucharon contra alrededor de 300 españoles, perdiendo contra estos. La ciudad se rindió y los españoles fueron ofrendados, y aquí es donde Cortés conoce a la Malinche, una nativa que había sido vendida varias veces hasta llegar a la ciudad, sabiendo hablar varios idiomas y pronto incorporándose a las filas españolas, convirtiéndose más adelante en la traductora de Cortés y teniendo un romance con él, trayendo al mundo a Martín Cortés, uno de los primeros mestizos de México. Una vez conseguida la ciudad, los españoles salparon más al norte, donde en la costa de Veracruz contactaron con dos caciques, a quienes le pidieron que le presenten al gran rey que los mayas le habían comentado. A ese tal Montezuma, el líder del Imperio Mexica que gobierna desde Tenochtitlán. El cacique fue a la capital del imperio y volvió con regalos enviados por el emperador para los españoles, junto a una gran cantidad de oro, lo que motivó aún más a Cortés a visitar la capital. Pero, ¿quiénes eran que gobernaban ese imperio? Los mexicas, aztecas o la Triple Alianza. Fue un imperio formado por pueblos que migraron desde probablemente la actual Arizona en Estados Unidos hasta el Valle de México, fundando ahí la ciudad de Tenochtitlán, y desde ahí fueron adaptando las costumbres y creencias de los pueblos de alrededor. Y claro, también conquistaron aldeas y ciudades, hasta convertirse en el pueblo más poderoso y avanzado de la zona. Los españoles fundaron la ciudad de Veracruz y se establecieron ahí, pero poco después el gobernante de los totonacas, un pueblo de la zona, pidió a los españoles una alianza para poder derrocar a los mexicas, ya que estos les obligaban a rendirle tributo y solían robar personas cada cierto tiempo para hacer sacrificios. Para la alianza, los españoles les pidieron que aceptase la autoridad de España sobre ellos y se bauticen al cristianismo. Al momento, unos recaudadores de impuestos llegaron a la zona y Cortés les pidió que le llevaran un mensaje a Montezuma, solicitando un encuentro amistoso en la capital del imperio. Como respuesta, el emperador mandó a un pueblo vecino a matar a los españoles y a sus aliados. Y en ese momento, sin el apoyo de Diego Velázquez ni de la corona española, Cortés decidió conquistar el Imperio Mexica. Al día de hoy se sigue discutiendo si Cortés ordenó quemar o hundir los barcos. Lo que sí sabemos es que este viaje solo tenía un final, y ese estaba en Tenochtitlán. Los españoles junto a los totonacas se introdujeron en el interior de México y formaron un ejército de 1700 hombres, entre ellos 400 españoles y 1300 totonacas, llegando a Tlaxcala, un pueblo en guerra abierta con los aztecas, debido a que los aztecas solían secuestrar gente para hacer sacrificios. Este pueblo luchó contra los españoles, pero fueron derrotados y al rendirse vieron la oportunidad de poder destruir a sus enemigos, así que se unieron a Cortés, sumando alrededor de 3000 soldados más. Unos días después, el ejército de los españoles llegó a Cholula, la segunda ciudad más grande de la zona, y un gran aliado para los aztecas. Pero, sorprendentemente, los españoles fueron acogidos y tratados con mucha hospitalidad durante 2 días, hasta que Malinche fue avisada por gente de la ciudad de que el ejército azteca se dirigía hacia allí para matarlos a todos. A lo que los españoles y sus aliados atacaron primero, masacrando a 8000 cholultecas, tanto a soldados como civiles. Los españoles al irse llegaron a un acuerdo, logrando 2000 nuevos soldados a sus filas. Semanas más tarde, Cortés y los demás soldados llegaron a Texcoco, de donde por fin pudieron ver la ciudad de Tenochtitlán. Y ahí enfrente estaba el sueño de Cortés, el lugar por el que sacrificó todo.
lo sentía suyo, simplemente debía tomarlo. Al llegar a Tenochtitlan, los conquistadores, que ya no solo eran los españoles, lo recalco porque muchos aún creen que solo habían españoles entre los conquistadores. Sigamos. Fueron recibidos amablemente por el emperador Montezuma, quien los recibió con regalos. Le mostró el palacio, las calles y los templos. Pero los españoles quedaron impactados cuando en el templo vieron restos de sacrificios, ya que este estaba repleto de órganos y partes humanas. Los españoles fueron acogidos durante días por el emperador, pero la paz no duraría mucho. Cuando el asentamiento español en Veracruz fue atacado por los mexicas y los españoles fueron derrotados, los españoles se enteraron de lo que sucedió en Veracruz y decidieron retener a Montezuma para pedir explicaciones, y este confesó que fue su orden. Las cosas siguieron complicándose cuando desde Cuba una tropa enviada por Diego Velázquez había llegado a la costa, con el fin de arrestar y enjuiciar a Cortés. Así que Cortés decidió atacar primero, abandonando Tenochtitlan, pero dejando a varios hombres en ella. El ejército enviado por Velázquez fue derrotado, y Cortés convenció a los soldados de unirse a él en su idea de conquista. Mientras tanto, el ejército que había dejado Cortés en la ciudad estaban presenciando cómo los aztecas hacían ceremonias de sacrificios humanos para sus dioses, y debido a paranoia de ser atacados y advertencia de los indígenas entre sus tropas, los españoles, comandados por Pedro Alvarado, empezaron una masacre que provocó justo lo que querían evitar. Los aztecas atacaron a los españoles, provocando que estos mismos se tuvieran que refugiar en el templo. Pocos días después, Cortés regresó a la capital, esta vez con más españoles e indígenas, y a ver el panorama que había, le pidió a Montezuma que disminuyera la tensión y hablara con los rebeldes. Al hablar con los ciudadanos, Montezuma fue apedrado, muriendo de una pedrada en la cabeza. Esto hizo que su hermano Cuitlahuac, que estaba en contra del ejército invasor, asumiera el cargo como nuevo líder de los mexicas. Ya los españoles habían dado por perdida la ciudad y solo querían escapar, pero los rebeldes habían tomado la ciudad y quitaron los puentes para que estos no pudieran escapar. El ejército de Cortés improvisaron escaleras e intentaron escapar nuevamente, esta vez por la noche, saqueando y fundiendo todo el oro que pudieron del templo. Pero los españoles, mientras cruzaban los grandes charcos de la ciudad, fueron descubiertos y atacados por todos lados, provocando muchas bajas. Murieron alrededor de 400 españoles y unos 1000 guerreros indígenas. Durante el escape, mucho del oro del templo que habían saqueado se perdió, cayendo gran parte en el lago. Varios hombres volvieron al templo, entre ellos un esclavo africano que estaba enfermo de viruela, lo cual, sin darse cuenta, enfermaría a gran parte de los ciudadanos y ayudaría a los españoles a conquistar la ciudad. Mientras tanto, Cortés logró escapar, pero solo con un tercio de sus hombres, en lo que fue llamado la Noche Triste. Pero la odisea de esos hombres no terminó ahí. Los mexicas persiguieron al ejército de Cortés y lo terminaron alcanzando, así que se vieron obligados a luchar en lo que fue bautizado como la Batalla de Otumba, donde, pese a la mayoría azteca, que superaba 10-1 al ejército español, este logró ganar, debido a las estrategias militares europeas desconocidas por los mexicas. Los conquistadores volvieron a la ciudad de Tlaxcala, donde estuvieron casi un año, pero Cortés no solo no había renunciado a su sueño, sino que mediante ese año fue haciendo alianzas con pueblos de la zona y engordando cada vez más su ejército. Incluso llegaron a sus filas 1400 españoles más. Los mexicas, a cambio de que traicionaran a los españoles, le propusieron a los líderes de Tlaxcala una alianza y paz, pero los tlaxcaltecas se negaron rotundamente. Mientras tanto, una ciudad al otro lado del lago Texcoco, el mismo donde se encontraba Tenochtitlan, llamada igual que el lago, esta ciudad tenía dos pretendientes a gobernantes, lo que hizo que uno de ellos fuera a pedirle ayuda a los españoles, ofreciéndole un apoyo para la toma de la capital del imperio azteca, a cambio de que le ayuden a tomar la ciudad y derrocar a su oponente. Dicho y hecho, la ciudad de Texcoco se convirtió en la sede del ejército español y fue donde se empezó a planear la toma de Tenochtitlan. Si el video te está gustando, te animaría a que te suscribieras y también que dejes tu like, eso me ayudaría muchísimo para hacer más videos. Muchas gracias. El ejército español llegó a su punto máximo, contando con 184 arcabuces, 1300 infantes y alrededor de 50.000 soldados aliados y 100 jinetes. Los españoles habían fabricado bergantines con los barcos que habían abandonado. La ciudad de Tenochtitlan estaba asolada por la viruela. El nuevo emperador había muerto por la misma, sucediéndole el líder de los rebeldes, Cuauhtémoc, y el día del ataque llegó. Los españoles cortaron los accesos a la ciudad, dejándola sin agua potable. Sus ejércitos pudieron entrar por varios lugares, logrando avanzar con sus cañones llevados con ruedas junto a torres de asedio, y así siguieron durante 75 días, hasta que el 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlan cayó, lo que terminó con alrededor de 15.000 mexicas masacrados, según estimaciones.
Se cuenta que gran parte de los asesinatos lo hicieron pueblos originarios de la zona, debido al odio y el rencor que le tenían a los mexicas. El emperador Cuauhtémoc fue capturado junto con su familia y torturado por Cortés para que revelara dónde estaba el oro perdido por los españoles durante la noche triste. Cortés dejó al emperador con vida, pero con la condición de jurar lealtad a la corona española. También protegió a la familia de las élites aztecas, entre ellas una hija de Montezuma llamada... leanlo ustedes. Bautizada después de un tiempo como Isabel de Montezuma, y llegó a tener una hija con Hernán Cortés. El imperio mexica, tiempo después, se volvió el virreinato de Nueva España, y la historia no recompensó a Cortés, aunque fue reconocido por la corona española, y perdonado por su deserción del ejército de Diego Velázquez. Cortés fue delegado a puesto de gobernador, y no fue nombrado virrey, llegando a la actualidad, donde pese a que Cortés unificó lo que hoy llamamos México, e hizo del imperio azteca un imperio multicultural, él es hoy recordado como un ladrón y asesino, el que debería ser llamado padre de México. Está enterrado sin ningún tipo de honor, y sentenciado al repudio histórico. Si el video te gustó, agradecería que dieras like y compartieras con tus amigos. Suscríbete para ayudarme a hacer que esta comunidad crezca. Y muchas gracias.